Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta charla que está impartiendo por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de las Américas. Si en tiempos normales innovar es una necesidad para cualquier organización que no quiera desaparecer, lo es mucho más en estos tiempos de pandemia. A continuación, unas palabras del doctor Diego Buenaño, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de las Américas. Diego, por favor. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta charla. Eh, Quisiera empezar comentando algunos temas generales que la universidad en general a nivel global, a nivel mundial, ha jugado un papel fundamental en la actual crisis producida por o producto de la COVID-19, especialmente en áreas como la medicina, la biotecnología y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Las telecomunicaciones han sido fundamental el aporte que desde las universidades se ha podido hacer. En ese sentido, creemos que es nuestra responsabilidad como academia en contribuir en el diseño de modelos de desarrollo innovadores, sostenibles y justos, que permitan mover a la sociedad hacia estas tecnologías de frontera que conocemos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, el IoT, inteligencia artificial, sensores y robótica, cloud computing, big data, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Todas estas tecnologías definitivamente han llegado no solamente como un tema de moda, sino han llegado para quedarse y para irrumpir de manera impresionante en nuestra sociedad. Y creo que en ese sentido nosotros debemos, como academia, debemos estar preparados para poder realizar aportes significativos, no solamente en el ámbito educativo, sino también vincularnos con el sector empresarial, conocer sus necesidades y juntos de la mano trabajar en este sentido para mejorar todas las propuestas en temas tecnológicos. Por eso es que consideramos muy oportuno que como academia generemos estos espacios para escuchar o conocer la voz empresarial y saber cómo es que estas tecnologías están impactando en nuestra región, en nuestro país. En ese sentido, creo que nos encontramos en un momento histórico de la sociedad. Definitivamente creo que la transformación digital ofrece excelentes oportunidades, pero también nos exige de la creación de nuevas habilidades, nuevos recursos. Y desde ese punto de vista, como universidad, tenemos la gran responsabilidad de formar profesionales que se adapten a estas necesidades que está teniendo la sociedad. Así que creo que es muy oportuna esta charla. Les agradezco a todos por estar presente. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos, por darte este tiempo de compartir entre nosotros como academia y a todos los que nos acompañan en esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Realmente la innovación, especialmente apalancada por tecnología, necesitará de perfiles profesionales con habilidades digitales. Eso es innegable. Y la demanda de estos conocimientos, como temas como los que mencionaste, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad, entre otras, ya es alta y seguirá creciendo tanto a nivel regional como a nivel mundial. Nuestra charla a continuación se trata sobre innovación y tecnología, perspectivas en Latinoamérica. Nos apoyará para esto Francisco Maestre. Él es director de consultoría y tecnología en Opino, Ecuador. Anteriormente fue el director de experiencia de usuario y tecnología en Opino, España, y previamente trabajó en el grupo ICSW, encargado de llevar los e-commerce para los principales medios del grupo Prisa. En sus diversas posiciones ha ayudado a más de 100 organizaciones a diseñar y desarrollar sus soluciones digitales, entre las que se encuentran empresas como Banco Santander, BBVA, Bankia, La Caixa, BGR, Endesa, Naturgy, Repsol, Grupo Catalana Occidente, Sanitas, Daimler Cruz, entre otras. Sin más, por favor, demos la bienvenida a Francisco. Marco, Diego, muchísimas gracias a los dos por esta presentación. De verdad, o sea, las palabras que estáis diciendo, pues muchísimas gracias en ese sentido por lo que estáis ahí comentando. Bueno, vamos a... Hay un compañero, por favor, que tiene la cámara encendida y que creo que se está vistiendo, por favor, que la apague.
Perdonad que es que me estaba distrayendo, pero es que estaba viendo cómo estaba avanzando la escena y digo, vamos a avisarle porque si no, aquí vamos a tener otro tipo de noticias. Bueno, entrando ya en la temática de la charla, en innovación y tecnología, perspectivas en Latinoamérica, lo primero que yo aquí diría, y un poquito viendo lo que hemos visto de la parte europea en la que he podido trabajar durante varios años previamente y la parte que estoy viendo aquí en Latinoamérica estos últimos años cuando he trabajado, es que el punto que tenemos principalmente en Latinoamérica es que todavía no invertimos muchísimo en la parte de innovación. O sea, en este sentido, países como Estados Unidos y la mayoría de países de Europa, de la crisis que hubo en 2008 a partir de la caída de Lehman Brothers, toda la crisis financiera que se desarrolló en ese punto, un punto que ahí se aprendió claramente en estos países es que de una crisis grande no se sale con recortes. O sea, es decir, puede ser una solución medianamente interesante en el corto plazo, pero el pensamiento cortoplacista acaba sacrificando tu viabilidad en el medio y en el largo plazo. Entonces, es por eso por lo que si se puede ver un aprendizaje muy claro de la crisis de 2008 que sufrió Europa y Estados Unidos principalmente, es la inversión en innovación. Por eso, a día de hoy, las grandes empresas, los países europeos y Estados Unidos dedican aproximadamente el 2,4% de su PIB o de la inversión que las empresas acaban sacando a la parte de innovación, a la parte de ver cómo adaptar, cómo mejorar el negocio. Mientras que en Latinoamérica tenemos que esa inversión está cerca del 0,8, es decir, no dedicamos, o sea, apenas dedicamos la tercera parte que se dedican en otros países. ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido, todavía no hemos visto que ese punto vaya a ser tan necesario para asegurar la viabilidad de una empresa en el largo plazo. También es cierto que esto es porque la digitalización que teníamos aquí en el país es una digitalización que no era tan madura como teníamos en otros espacios. Pero claro, en ese punto nos llegó el COVID, nos vino a todos sin dar ningún paso a las empresas, a los emprendedores para poder adaptarse a los mismos, y eso acabó provocando eso acabó provocando que tuviéramos que el cliente que de toda la vida lo habíamos visto con un comportamiento más o menos estable, con pocos cambios a lo largo del tiempo, empezara a cambiar de forma radical. Porque claro, o sea, de un día a otro chasquearon los dedos, empezamos confinamiento, empezamos a vivir en un mundo digital principalmente, cambió completamente nuestra realidad. Entonces, ese cambio tan radical en el cliente es el que está apalancando en muchos aspectos el cambio que están teniendo las empresas en Latinoamérica. Y aquí el punto importante que nos tiene que quedar claro es que al final, como antes mencionaba, no va a tener más éxito quien gestione mejor la crisis, sino el que entienda de forma más rápida que el nuevo natural ha cambiado. Es decir, hoy, por ejemplo, estábamos hablando con un cliente en el que había hecho un estudio de mercado para una iniciativa en enero del 2020. Y nosotros acabábamos de hacer otro estudio de mercado para revalidar la iniciativa. Y claro, este nuevo estudio de mercado anulaba el anterior, o sea, indicaba que la iniciativa no era viable, que no tenía cabida en el consumidor. Y claro, el cliente nos llegaba y nos decía, ya, pero es que esto es por el COVID. O sea, esto, si no fuera por el COVID, esta idea sí se aceptaría. Digo, sí, y tienes toda la razón, el COVID es el que ha provocado este cambio. Pero hay que aceptar que lo que estás viendo ahora no es una realidad ya transitoria, ya es la realidad que vas a tener fija y es la realidad a la que te tienes que enfrentar y es a la que tienes que buscarle soluciones. Si sigues buscando soluciones para el tradicional, para el mercado que existía previamente, estarás estancado porque no habrás entendido el cambio que ha ocurrido en tus usuarios. Es por eso por lo que si tenemos que entrar a ver cuáles son los cambios principales que están ocurriendo a partir del COVID, y ojo, esto primero desde una perspectiva del consumidor, porque aquí, y para que esto va a ser un punto que vamos a marcar completamente en esta charla, entendamos que el pensamiento tiene que ser, no es lo que ha cambiado en las empresas y luego vemos que ha cambiado en los usuarios, no, el centro es el usuario. Siempre a la hora de pensar en un negocio, ya sea en tiempos de pandemia, ya sea innovando, ya sea en modelos más tradicionales, el centro siempre tiene que ser el usuario.
porque si entiendes bien a tu usuario, si sabes cuáles son sus necesidades, siempre podrás salir adelante, siempre podrás evolucionar tu producto para poder darle cabida en las nuevas realidades que van surgiendo con los cambios que vienen. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los consumidores? En este caso, todos nosotros, los que estamos aquí presentes, ¿qué ha cambiado en nuestra vida con el COVID? Pues aquí, si entramos a los cambios principales que nosotros hemos estado viendo, por un lado tendríamos la parte del acceso a la información. O sea, ¿cuántos de vosotros teníais este tipo de... O sea, las charlas que había antes digitales de la pandemia no tienen ni punto de comparación con la cantidad que hay a día de hoy. El hablar con tus padres, hablar con tu abuela, incluso a través de WhatsApp con videollamada. O sea, yo nunca pensé a mi abuela teniendo estados en WhatsApp y ahora esa señora con 95 años tiene estados en WhatsApp porque ya se ha adaptado ella también a la realidad que le ha tocado. La parte de la tramitación digital. Y ojo, tramitación digital es uso de canales digitales ya sea para pedir cosas, ya sea para relacionarse con otro tipo de empresas. O sea, aquí en el caso de Ecuador, para ser más exactos, teníamos que la mayor parte de las empresas tenían una task force presencial. La fuerza de ventas era fuerza de ventas presencial o apalancada muchísimo en call center. ¿Qué pasa cuando una empresa que tenía que su fuerza de ventas era presencial tiene que moverse a un modelo digital? ¿Tiene el e-commerce preparado? ¿Está preparado para vender por los canales digitales? ¿Está preparado para recibir la afluencia que le puede venir en ese sentido? Muchas empresas han tenido que aprender sobre la marcha cómo alinearse, cómo trabajar con este tipo de canales. O sea, y ojo, todos teníamos antes la parte de, ¿cómo decirlo? Todos teníamos antes la parte de que a veces pedías por Tipti, a veces pedías Rappi, a veces pedías Globo. Eran empresas que, para que siendo muy sincero, antes de la pandemia todavía estaban viendo si tenían cabida en Ecuador. O sea, eran empresas que su modelo de negocio no tenía todavía rentabilidad ni les estaba dando unos mínimos que les permitiera mantenerse. ¿Y ahora qué tenemos? O sea, nadie pensaría ahora mismo que Rappi puede desaparecer de la realidad ecuatoriana. Y lo mismo con las otras que hemos estado mencionando. En la parte de salud y economía, pues obviamente una crisis, ya sea esta, ya sea otra, hace replantearse lo que uno invierte en salud, lo que uno invierte en uno mismo, en el cuidado de la familia, y hace replantearse las prioridades económicas. Ahora se ahorra más, se tiene un miedo mayor a lo que puede estar por venir. Esos son puntos que al final hacen que también la aversión de los clientes a hacer cierto tipo de gastos haya cambiado radicalmente. Y ese es un punto pues, que al final las empresas también tienes que asumir. Y luego la parte de los procesos de aceptación en los que ya hemos llegado a cierta adversión a situaciones pre-COVID. O sea, ¿quién de vosotros, lo hablaba este fin de semana con unos compañeros de aquí en Ecuador, la Mama Negra creo que se llama, que está en La Tacunga, que ahí tenían la parte de la limpia y ese tipo de cosas, y los compañeros decían, dice, bueno, pues como ahora mismo a mí me venga alguien a escupirme encima el alcohol diciendo, madre de Dios, ¿qué tipo de cosas hacíamos antes de la pandemia? O cuando se está viendo una película y ves aglomeraciones de gente en la pantalla, en la que ya no te sientes tan cómodo con esa aglomeración. Dicen, me falta algo, claro, o sea, tu realidad es en la mascarilla. Tú ya en vez a esa escena le falta que tengan mascarilla para que sea lo que tú ya entiendes como tu normalidad. Entonces, claro, o sea, al final hemos tenido un cambio que obviamente algunos son propios de la parte del COVID, pero otros son puramente ya, o sea, consecuencia de una digitalización acelerada. Y en este sentido, nuestros cálculos es que Ecuador en un año ha recorrido lo que habría necesitado de digitalización 4 o 5 años y que en algunos casos muchos más, porque toda la parte de videollamadas y demás que ni siquiera era madura aún en otros países. Entonces, ya si a esto le añadimos como última etapa la parte de la adaptación al teletrabajo, y ojo, teletrabajo no como pensamos mucho de no, o sea, no todo el mundo tiene una sala en su casa, una habitación en su casa completamente separada en la que podrá estar trabajando de forma separada. El teletrabajo real es el teletrabajo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esa imagen, esa quinta imagen en la que al final es meter tu vida familiar
tu día a día con ese trabajo en remoto. Y obviamente, sobre todo aquellos que tienen familia con hijos lo habrán vivido completamente, o los que tienen una casa en la que no han podido tener un espacio separado. Que sí, si bien el teletrabajo tiene muchos beneficios y puede llegar a ser un modelo, también tiene puntos en los que hay que ver cómo lo enganchas, cómo lo colocas con tu vida personal. Entonces, al final, ahí habrá que ver qué modelos se acaban generando, y bueno, ese punto lo veremos ya desde el punto de vista de la empresa conforme vayamos avanzando. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro esta parte es que nuestra realidad ya no es la que teníamos antes. Ahora, a día de hoy, nuestra realidad es esta. Y ojo, va a seguir siendo durante 2, 3 años hasta que empecemos a modificarla y a llegar seguramente a un punto medio entre lo que teníamos previo a la pandemia y lo que estamos viviendo ahora. Pero ya el regreso a esa situación prepandemia no va a ser un punto. O sea, tardarán años hasta que lleguemos a una normalidad similar en ese sentido, pero la nueva es la que hemos aprendido, la que ya hemos aceptado en estos últimos meses. Si nos vamos al punto de vista de las empresas, no creemos que la situación es muy distinta. O sea, en el caso de las empresas, lo primero que tenemos es que en todas las organizaciones acabó cambiándose quién era el CEO, quién era el Innovation Officer, la persona que marcaba cuál era el ritmo de la innovación y en qué se centraban los esfuerzos. Claro. ¿Cómo es que esto cambió? Pues de forma muy sencilla. O sea, en todas acabó siendo el COVID. Es decir, toda la estrategia de innovación que tuvieran las empresas más desarrolladas, menos desarrolladas, se tiró por la borda y se acabó centrando en una nueva estrategia que era cómo respondo a los peligros, a la situación que me está generando esta pandemia, cómo afronto este reto. Entonces, ahí es por eso por lo que desde el punto de vista de la consultoría muchas veces lo que decimos, no, o sea, el CEO de las organizaciones, COVID puramente, porque es el que está marcando su agenda, ya no es el comité directivo, ya es el avance de la pandemia. Entonces, aquí un punto que nosotros preguntábamos a muchísimas organizaciones, en esto sobre todo desde la parte de Opina Europa, nosotros hace 6 meses, 7 meses creo que fue aproximadamente, hicimos una evaluación con distintas empresas con las que trabajamos, en la que les estábamos preguntando, oye, ¿qué estáis haciendo con vuestros presupuestos de innovación? Es decir, puede ser que lo estás manteniendo, lo estás reduciendo, lo estás aumentando. O sea, ¿cómo han reaccionado las empresas europeas en este sentido? Y aquí el punto, perdona que tenía ahí un pequeño fallito, el punto principal, porque aquí se me ha ido con ítem, es que la mayor parte de las empresas, para ser exactos el 79%, que o estaban manteniendo el presupuesto o lo habían incrementado. ¿Por qué? Porque ya vienen aprendidas de la vez anterior, es decir, ya habíamos sufrido la anterior crisis y ya sabíamos que de una crisis, y además como esta, que ha modificado tanto el usuario, no se sale si no cambias. Es decir, si crees que tu natural va a seguir siendo el mismo, estamos muertos en ese sentido. Entonces, es por eso por lo que cuando hablamos de la parte de los cambios que ha habido en las organizaciones, nos vamos a centrar en 3 bloques principales. El primero, el COVID ha provocado que todas las tareas pendientes que tenían las organizaciones sobre digitalización y transformación se estén acelerando, ya sea por eficiencia de costos, ya sea porque en el momento en el que te metes en un mundo digital necesitas tenerlo hecho. Sea el motivo que sea, acabas teniendo que la pandemia lo acaba acelerando. La parte de la compatibilidad entre el trabajo presencial y el teletrabajo. O sea, como antes decíamos, antes de la pandemia había un mito que era que el teletrabajo era malo, o sea, estaba penalizado, estaba mal visto. O sea, que tú llegaras y estuvieras teletrabajando en una empresa, oye, no, ¿esto cómo es? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro, pero la pandemia ha servido para hacer entender a muchos que el teletrabajo puede generar en la misma capacidad de eficiencia, la misma productividad, o incluso más por la parte de ahorro de tiempo en ese sentido. Pero igual que lo ha desmitificado de cara a la empresa, también lo ha desmitificado de cara al trabajador. El teletrabajo no es esa panacea, porque estar en casa tiene sus problemas, tiene sus distintas situaciones en el día a día que a todos nos afectan.
Entonces, es por eso por lo que al final la realidad que se está instaurando en muchas empresas, y ojo, entendiendo que hay muchas que sí, tienen que volver al 100% en presencial porque su dinámica diaria lo necesita. Otras muchas están llegando a modelos mixtos en los que se permiten 2-3 días de presencial con otros 2-3, o sea, al final Pareto en ese sentido, de teletrabajo, dejando que sean los propios trabajadores los que se vayan organizando mientras que los proyectos, mientras que su carga de trabajo vaya avanzando. Porque al final nunca los modelos extremos son positivos en todos los casos. En la mezcla, en el punto medio siempre está la virtud. Finalmente, tenemos la parte de que aunque muchas empresas primero se centraron en el corto plazo, o sea, al final somos humanos y tendemos a primero apagamos el incendio y luego vemos qué hacemos, ya hay empresas que si bien antes estaban pensando en no hago un plan de negocio más de un quarter vista, ahora ya empiezan a aceptar hacer planes de negocio a un año y medio vista, porque ya empiezan a entender que la realidad que está para quedarse. Entonces, eso cambia ya también su percepción de cómo se avanza. ¿Y cómo están haciendo estos 3 puntos en lo referente a la innovación? Bueno, ahí vamos a entrar a verlo. El primer punto, y que era el que os relataba inicialmente, es ese cambio de visión. Es decir, ¿cuál es la diferencia que tiene esta pandemia, o sea, esta crisis al final respecto a todas las previas anteriores que ha habido? Esta es la única crisis de los tiempos recientes que ha provocado un cambio tan radical, tan extremo en el comportamiento del usuario final, el comportamiento del cliente. Es decir, las crisis económicas, es cierto, afectan a ciertos puntos del comportamiento humano, pero de la manera en la que ha afectado una crisis como esta al comportamiento humano, en los últimos 50, 60 años no hemos tenido algo así ni de cerca. Al final, el cambio tan radical que ha provocado es lo que ha hecho entender a la empresa de, oye, o entiendo a mi cliente o mi plan de negocio, mi modelo está muerto. O sea, donde no entienda cuáles son sus nuevas necesidades, no voy a poder avanzar. Es por eso, por lo que al final el problema que tienen muchas empresas es que cuando se quieren crear un nuevo producto, cuando quieren crear un nuevo servicio, lo primero que se centraban era en el qué. Oye, ¿qué quiero hacer? Luego, ¿cómo voy a hacerlo? Y ya cuando ya tengo el qué y el cómo, empiezo a preguntarme el por qué. Es decir, ¿por qué lo hago? Bueno, porque ¿qué estaré cubriendo del cliente haciendo esto? O sea, no tiene sentido. Es decir, tendré que pensar diciendo, ¿por qué voy a sacar algo nuevo? Ah, vale, mis clientes tienen esta necesidad en concreto. Entonces, partiendo de el saber por qué quiero hacer algo, cuál es el objetivo subyacente, cuál es el pain, el problema que se resuelve, ahí sí puedes empezar a ir hacia el cómo y hacia el qué. Es decir, ¿qué hago en ese punto y cómo lo hago de esa manera? Porque si no lo planteo así, al final lo que acabo es creando soluciones y luego buscando a unicornios, a usuarios que no existen para intentar que la compren. Y aquí un ejemplo muy sencillo, es decir, una persona no quiere comprar un taladro. Una persona lo que quiere es hacer agujeros perfectos, agujeros buenos con los que poder colgar sus cuadros, con los que poder unir sus muebles, con los que poder pues, realizar las manualidades, las bricomanías que le toquen en casa. O sea, nadie quiere comprar un taladro por comprar un taladro. Lo que busca es el objetivo, el pain, el problema que resuelve el mismo. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Lo importante es entender la motivación subyacente y no quedarnos en la parte superficial, porque si no, siempre vamos a pecar en este sentido. Y es aquí donde vamos al segundo punto importante, que también muchas empresas ya están empezando a aplicar, y es la diferenciación entre segmentación y arquetipado. Y aquí para entender a qué nos referimos cuando hablamos de segmentación y a qué nos referimos cuando hablamos de arquetipado. Actualmente, en la mayor parte de las empresas, cuando se quiere lanzar un nuevo producto, cuando se quiere lanzar un nuevo servicio, lo normal es que uno se dedique a hacer una campaña de marketing, es lo más habitual en este sentido. Claro, ¿cómo hacemos una campaña de marketing? Pues cojo mi base de prospectados de clientes o de, ya sea para cross-sell, ya sea de no clientes para intentar hacer nueva captación, y esa base la segmento diciendo, oye, pues estos que son de alto valor, clientes que tienen una alta entrada de ingresos, le vamos a ofrecer este producto, y estos que tienen una entrada más baja, este otro. O sea, al final, cuando se habla de segmentación, se habla de la clasificación sociodemográfica
de los clientes, ya sea por renta, ya sea por zona geográfica, ya sea por nivel de estudios. Al final es la clasificación del cliente mediante parámetros objetivos. ¿Pero en qué se basa el arquetipado? El arquetipado, si bien tiene en cuenta ciertos niveles de la parte de la segmentación sociodemográfica, se basa principalmente en el hecho de que en la conducta del cliente final, porque independientemente de tu nivel socioeconómico, la conducta de dos personas puede ser la misma o puede ser distinta. Es decir, mi mujer y yo estaremos en el mismo nivel socioeconómico, pero no por eso tenemos ni los mismos gustos ni los mismos intereses. De la misma manera, tú puedes tener dos personas que pertenezcan a distinto nivel socioeconómico y acaben teniendo los mismos intereses. Entonces, el planteamiento del arquetipado se parte de la siguiente base, y es que a la hora de pensar un nuevo producto, un nuevo servicio, uno no tiene que pensar en la segmentación sociodemográfica, uno tiene que pensar en la división, en el arquetipado conductual de los clientes, porque entendiendo su comportamiento, entiendes las necesidades y ves qué es lo que puedes llegar a resolver. Para que esto se entienda claro, os pongo aquí un pequeño ejemplo, una pequeña prueba. Si pensamos en una persona que haya nacido en 1948, que haya crecido en Gran Bretaña, que esté casado con hijos, que sea una persona exitosa, adinerada, considerada una celebridad, y digamos que le gustan los perros y los Alpes. O sea, lo que te vendría a decir un estudio, una segmentación es que, oye, con estas características, que además son súper concretas, no vas a poder encontrar dos personas distintas. Vas a encontrar a dos personas muy similares, porque estamos segmentando de una forma muy concreta. Pero la realidad es que yo con estas características encuentro a estas dos personas que tienen un comportamiento diametralmente muy distinto. O sea, muy, muy distinto. O sea, es decir, y es aquí donde tenemos que entender el valor que tiene el arquetipado. O sea, el príncipe Carlos de Inglaterra y Ozzy Osbourne podrán tener los mismos datos sociodemográficos, pero conductualmente nunca van a estar en el mismo segmento objetivo, nunca van a estar en el mismo grupo. Entonces, es ahí donde está la importancia clara de la parte del arquetipado, porque es lo que te va a permitir organizar a tus clientes por sus gustos y así poder saber qué es lo que se quiere. Y ojo, también luego tenemos que llegar a un siguiente nivel. No te puedes quedar con un arquetipado superficial, tienes que entrar a rascar lo que te digan en un primer nivel e irte a la motivación subyacente, al comportamiento subyacente, porque si nos quedáramos con lo superficial, también nos podemos ir a este caso. El fan de Metallica versus el vocalista de Metallica. El vocalista de Metallica, cuando llega a un concierto, es obvio, él se viste como rockero y tiene que dar la imagen. Pero él cuando termina, eso es su trabajo, ese es su punto de trabajo. Cuando él termina, tiene otro estilo de vida completamente distinto. Nosotros tenemos que buscar este segundo, porque la imagen, la apariencia, no es lo que nos da las verdaderas motivaciones del cliente, es su comportamiento propio, intrínseco en su día a día, el que de verdad tenemos que estar buscando. Porque si no, te quedas con una fachada y eso no es lo que nosotros estamos buscando en el día a día. Cuando hablamos de la parte de operaciones, la parte ya más centrada en buscar la eficiencia, la robotización, aquí es donde tenemos que las empresas, y más con la pandemia, han entrado muchísimo a ver cómo pueden robotizar su operación, su business as usual, con el objetivo de aumentar la eficiencia y reducir la carga operativa. ¿Por qué? Porque tenemos que antes tú tenías unos canales físicos que ahora se han vuelto digitales, y estos canales digitales, si bien tiene una ventaja que ciertamente te habrán provocado ciertos ahorros, también tienen un inconveniente. Has creado un canal digital para una empresa que por dentro suele tener procesos manuales. ¿Podrán los procesos manuales tener el mismo ritmo, el mismo tiempo que necesita el canal digital? Ahí es donde empezamos a flaquear. Es por eso por lo que toda aquella tarea que es automatizable, que es reducible y eficientable, se suele intentar digitalizar mediante procesos de robotización. Y en esta robotización tendremos dos niveles. La parte que sea simplemente automatización, o sea, una robotización simple, pero luego empezaremos a tener ya puntos de una robotización más compleja, en la que entraremos a hablar de la inteligencia artificial, que va a jugar muy de la mano con esa robotización.
Tú tendrás bots que sean puramente de ejecución de pasos, o sea, casi una macro que se repite en el mismo orden, pero luego empezarás a tener ciertos niveles de robotización en lo que empezarás a entrar con la parte de ya ciertos niveles de inteligencia artificial o inteligencia artificial más avanzada. Y es aquí donde lo que tenemos que entender es que al ritmo al que está avanzando Amazon, que está avanzando Azure de Microsoft, lo que tú vas a tener es que dentro de 5 años, como máximo, 3, 5 años, no más, tendrás que todas las empresas tendrán a su alcance sistemas para robotizar de forma rápida y sencilla sus acciones más cotidianas, los problemas más simples que tengan en el día a día. Dentro de 7, 10 años es cuando empezarás a tener que ya tareas más rutinarias con cierto mayor nivel de complejidad, empezarás a verlas también ya automatizadas, resueltas en ese sentido. Y dentro de 15 años, ya tareas más complejas que se puedan considerar propiamente de optimización, 12, 15 años, las tendrás también ya disponibles para incorporarlas en tu empresa con 2 clics y que ya empiecen a trabajar contigo. Ahí, y más un poquito para futuras generaciones y que tenga ese punto claro, ¿qué es lo que va a estar salvado, va a estar seguro en esta etapa de robotización o de aplicación de inteligencia artificial? Todo lo que sean las tareas complejas o las tareas creativas. Esos son puntos en los que a día de hoy el tipo de inteligencia artificial que creamos no es capaz de meterse. Ojo, algún día acabará llegando, eso al final tenemos que tenerlo claro, pero a día de hoy como seres humanos que somos, nuestro valor principal es la creatividad y la capacidad de razonamiento. Y eso es donde nosotros nos tenemos que centrar, dejando que las partes más repetitivas pues las acaben resolviendo las máquinas en este sentido. Eso sí, teniendo en cuenta, a día de hoy todavía tenemos que el ser humano tiene más capacidad de procesamiento, más capacidad de pensamiento que una máquina, pero nos encontramos prácticamente ya casi en la línea en la que empezaremos a tener las primeras máquinas que tengan más capacidad de cómputo que lo que tiene un cerebro humano. Obviamente no serán las primeras las que empiecen a sacarle partido, pero por eso decía que en un plazo de 12, 15 años tendremos que muchas tareas de optimización ya serán realizadas puramente por máquinas. De aquí pasamos a toda la parte de LegalTech. Aquí muy importante cuando te vas a canales digitales y tienes que firmar, tienes que terminar de autorizar procedimientos. ¿Cómo hago eso si ya no puedo ir a visitar a mi cliente y hacer que firme? Y unido a que si acabo pudiendo, el cliente va a querer bajar, firmar unos papeles que no saben dónde han estado y coger el bolígrafo, ¿no? O sea, todo lo que podamos digitalizar en este sentido se tiene que hacer. Es por eso por lo que soluciones de firma digital, de reconocimiento biométrico cada vez se implantan más en el país. O sea, y aquí tienes que la Super lo tiene regulado y ya tienes unas cuantas empresas que permiten este tipo de sistemas a las empresas para que lo apliquen con los clientes finales. Finalmente, pero no menos importante, lo que tenemos es la aplicación de modelos ágiles. ¿Por qué he dejado este punto para el final? Porque todo lo que es el cambio de visión, la robotización, la inteligencia artificial y la parte de LegalTech son cambios, son proyectos, procesos que se acabarán llevando en las organizaciones que acabarán teniendo intrínsecamente la necesidad de aplicar modelos ágiles al día a día. ¿Por qué? Porque una empresa que siga funcionando por silos, que siga funcionando de forma completamente desacoplada, no va a conseguir avanzar. O sea, todos habréis escuchado en su momento de Scrum, de Design Thinking, de Kanban, distintas metodologías consideradas bajo el arco de metodologías de innovación que sirven para eficientar, para poder conseguir un aumento de la creatividad y del trabajo de equipo en las empresas. Aquí no es tan importante ser purista con la metodología como la importancia que tiene el que de verdad consigamos que los equipos de las distintas áreas se cohesionen y trabajen como uno. Que no tengamos un modelo cascada, sino que pasemos a un modelo en el que los equipos trabajan a una y trabajan de forma junta. En este sentido, opino, a lo largo de los años, ya hemos ido refinando lo que sería nuestro modelo
Y aquí sí que tenemos, nosotros en las primeras etapas de los proyectos aplicamos más Design Thinking porque entramos a modelos en los que se prioriza la creatividad, la innovación, la ideación por parte de todos los implicados. Cuando ya tenemos esa idea medianamente aterrizada, ahí sí aplicamos conceptos de Agile. O sea, aplicamos más bien Lean Startup utilizando Agile como marco metodológico para poder hacer un prototipo rápido con el planteamiento de avanza rápido, falla rápido, es decir, si un proyecto tiene que fallar, que falle con el menor costo posible. Y luego la implementación ágil, el mantenimiento ágil de los cambios que se van realizando para poder hacer buenos proyectos incrementales. Entonces, al final, ¿qué queremos decir con esto? Ninguna metodología es una panacea. Las metodologías son simplemente marcos de trabajo. Y uno no tiene por qué decir, si cojo esta metodología la tengo que aplicar entera. No, busca lo mejor de cada una. Ve cómo engancharlas, cómo trabajarlas de forma conjunta. Y con eso conseguirás el mejor modelo para tu día a día. Aquí sí quisiera hacer un doble clic en la parte de lo que es Design Thinking. ¿Por qué? Porque Design Thinking es para nosotros la metodología, el marco de trabajo que nos va a permitir asegurar que la visión de Human Centric se fije en cada una de las empresas. Design Thinking es un marco de trabajo que te define tu día a día en las distintas etapas que estamos viendo en pantalla. Una primera etapa de comprensión donde se define el problema con el cliente, o sea, se define el problema internamente y buscamos cuáles son las oportunidades que tenemos de solución. Una segunda etapa de observación en la que validamos esa visión con el cliente final, es decir, yo puedo creer que el usuario quiere que cree, ¿qué te digo yo? Carros con 6 ruedas, pero luego cuando le voy a preguntar al usuario me dice, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo no quiero ningún carro con 6 ruedas. La segunda etapa es la validación con el usuario final de lo que estamos diciendo. Una tercera fase de definición en donde entramos a esa sintetización de los aprendizajes, esa definición, aterrizaje del problema que se ha visto. Es decir, nosotros pensábamos esto, validamos esto con el cliente, esto es lo que vemos como puntos principales, que esa sintetización nos va a servir como guía para así ya una ideación de ese boceto de la idea, de lo que queremos resolver, de cómo vamos a hacerlo. Aquí ya sí que empezamos a hablar del qué y del cómo, mientras que las 3 fases anteriores eran más ese por qué del que antes hablábamos tan profundamente. Y ahí sí, ya con esa idea bocetada, ya podemos entrar a ese prototipado y testeo de la misma. Que ahí es donde, cuando veíamos el modelo anterior, nosotros en Opinion nunca aplicamos el prototipado y el testeo bajo metodología de Design Thinking, sino que ya lo movemos a un modelo más de Lean Startup porque entendemos que se aplica mejor. ¿Qué queremos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender en este sentido? Que cuando uno ve el problema, de verdad puede encontrar soluciones. Y ojo, cualquier solución no siempre tiene que ser tecnológica. Aquí lo que importa es la solución, cuanto más sencilla y mejor aplicada, menos problemas. Y aquí os ponemos el caso del Hospital Infantil de Pittsburgh, que tenía que cuando a un niño se le mete en la máquina que estamos viendo, que es una máquina de resonancia que hace mucho ruido, al niño le generaba miedo. ¿Qué implicaba que el niño tuviera miedo al utilizar esta máquina? Implicaba que el niño se movía y la máquina no captaba bien la imagen y se tenía que volver a repetir la prueba, estresando más al niño y provocando más problemas en el día a día de los médicos en este sentido. Entonces, ¿cuál fue qué es lo que se hizo en este proyecto para buscar una buena solución y poder conseguir tranquilizar a los niños? El punto era el ruido, o sea, y el ruido de la máquina no ibas a poder quitarlo. Pero lo que tenías que hacer es hacerle entender al niño que ese ruido venía por otro motivo. Y aquí lo que se hizo fue convertir, vinilar, o sea, simplemente pegarle un vinilo a la máquina y a la sala para que el niño pensara que la sala era un barco pirata y que los ruidos que estaba escuchando era del barco pirata que estaba surcando los cielos. O sea, claramente cambió para los niños completamente la percepción, consiguiendo que el niño no tuviera miedo y no tuviera problemas de meterse en la máquina. Y así se redució de forma drástica los problemas que estaban teniendo al hacer estas pruebas. Al final, una solución podrá ser más tecnológica, menos tecnológica, pero lo que tiene que tener claro es que tiene que resolver el problema real que tiene el usuario. Aquí lo que tenemos que entender al final es que el mejor futuro que podemos tener es el que nos inventemos.
No debemos de dejar que lo acaben desarrollando otros, sino tenemos que ser nosotros los que demos ese paso adelante y veamos cómo nos enfrentamos a este nuevo natural y buscamos las respuestas oportunas. Y hasta aquí lo que es la charla, que esperemos que os haya gustado mucho y que las preguntas que tengáis ahora pues podamos responderlas correctamente. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente es un tema que me parece muy pertinente por lo que estamos pasando en este momento por toda Latinoamérica y el mundo en general. Yo creo que me quedo con unas palabras que dijiste al inicio, justamente de que en los países de nuestra región aún falta mucho este tema, pero creo que a la vez también esto se puede convertir en una gran oportunidad para todos, especialmente para profesionales que adquieran todas estas habilidades digitales que serán necesarias para poder hacer que crezca este tema en la región. Hay una pregunta justamente dentro del chat, voy a pasar a leerlas, de Basili Gualoto. Dice, para el ambiente de desarrollo en Ecuador, ¿ves más oportunidades en el campo de Data Science o en el campo de Machine Learning? Bueno, es que ojo, que ahí no me estás hablando de campos tan completamente distintos. Es más, te diría que un campo tiene que ser la base del otro. Es decir, cuando uno habla de Machine Learning, ahí tenemos que entender un punto. ¿Cuándo yo estoy aplicando Machine Learning o Deep Learning a la data que se tiene? Cuando uno de forma natural no ha sido capaz de encontrar ya más patrones, más segmentación, más características, y lo que está haciendo es, oye, voy a coger a una máquina que buscará patrones ocultos, patrones que no son visibles de forma tan directa. Entonces, al final, tu primer nivel en cualquier empresa es, oye, vamos a centralizar los datos. Vamos a empezar con un modelo más orientado a trabajar con científicos de datos que te creen un data warehouse, que te empiecen a centralizar la información de todas las fuentes y ahí empecemos a evaluarla. E inicialmente esa evaluación será una evaluación manual hecha por los propios científicos de datos. Ellos aplicarán distintas reglas que ya están normadas, que ya están vistas en otros proyectos, y va a haber una gran cantidad de información que se saque de forma directa. O sea, al final, con el conocimiento del negocio, se puede extraer muchísima información de la data que ya se tiene. O sea, aquí me acuerdo de un proyecto que nosotros veíamos en España, que era con Carrefour, que sería similar a aquí lo que es Megamaxi, que Carrefour, examinando la data de los tickets de compra que ellos tenían, acabaron viendo que de lunes a viernes las compras las realizaban principalmente mujeres, mientras que los fines de semana las realizaban hombres. Y los hombres compraban los fines de semana, en la mayor parte de los casos, cuando ellos acudían, compraban distintos alimentos, condimentos o accesorios para los bebés, porque al final eran maridos que tenían niños pequeños y tenían pues que comprarle o el biberón o los pañales, distintas necesidades que tuvieran en ese sentido. ¿Qué es lo que hizo Carrefour? Los fines de semana cambiaba la distribución de la tienda y colocaba al lado de los pañales y de la leche de bebé la cerveza y las patatas. El padre llegaba, se compraba lo que le habían encargado y se llevaba la cerveza y las patatas para él, diciendo, bueno, el chupete para el niño y el chupete para mí. Y nos quedamos todos contentos en ese sentido. Entonces, eso se necesitó temas de Machine Learning o Data Discovery para conseguirlo, ¿no? Fue una analítica, porque ya esos primeros niveles de analítica te sacaron información muy útil. Es obvio que luego se sacaron otro tipo de patrones cuando ya se profundizó más con métodos automatizados de Machine Learning, pero siempre iríamos con este orden. Muchas gracias, Francisco. Tengo una siguiente pregunta de Diego Buenaño. Dice, ¿cómo le puede afectar al país el rápido avance en términos de transformación tecnológica de los países vecinos, Colombia o Perú, o inclusive dentro de la misma región como Chile, Uruguay o Brasil? Mira, te pongo un ejemplo concreto que va a afectar al Ecuador. Tú tienes que la mayoría de países de la región ya tienen pago con QR. Ya han establecido, ya han normado muchísimo toda la parte de pago con QR, que están utilizando el estándar EMCO, que es un estándar fijado por Visa, que dio Visa gratuito a todo el mundo que quisiera aplicarlo. ¿Cuál es la situación que tú tienes ahora mismo en Ecuador? Que ahora mismo los distintos bancos, distintas entidades están empezando a aplicar el pago con QR, pero ninguna lo está haciendo utilizando el estándar EMCO que tienen ya normado, tienen ya aprobado por legislación los países vecinos. ¿Qué acabará ocurriendo?
que cuando ya tengas aquí, que casi todos los bancos tengan su QR y tú entres a una tienda y te encuentres 7 QRs en la tienda porque cada uno tiene uno distinto, llegará el gobierno y dirá, oye, no podemos seguir así, esto hay que normarlo. ¿Y cómo lo normará? Pues ya cogerá lo que ya está implementado, lo que ya está resuelto de los países vecinos. O sea, está claro que lo ideal nunca sería ser el que está detrás, pero ser el seguidor de un punta de lanza tampoco está mal, porque podemos aprender de sus aprendizajes y quitarnos problemas en el camino. Podemos ver cómo se avanza en la digitalización e incluso saltarnos etapas en la misma, aprendiendo de los errores de los vecinos, ya sean locales o sean vecinos más lejanos en este sentido. Muchas gracias, Francisco. Tenemos una tercera pregunta de Ángel Jaramillo. ¿Cuál es un posible roadmap para las instituciones académicas para iniciar, mejorar en el ámbito de la innovación? Uy, esa pregunta es curiosa, pero aquí tenemos a Marco y a Diego, que ellos también seguro que en el día a día lo trabajan muchísimo. Mira, aquí el punto, y ojo, creo que aquí las universidades es un punto que tienen muy bien trabajado, es que no es tanto el trabajo propiamente en innovación, sino en asegurar que los estudiantes tienen las herramientas necesarias para poder adaptarse al mercado al que van a salir. O sea, una universidad lo que apoya, y más con este tipo de charlas y con este tipo de trabajos, es, oye, el día que tú salgas de aquí, no tengas miedo al mundo al que estás saliendo, porque estás preparado con las herramientas suficientes para poder enfrentarte a él. O sea, está claro que se aprenderán nuevas cosas, verás puntos muy distintos, pero lo que te tiene que dar la universidad siempre es la capacidad para poder seguir aprendiendo, para no quedarte nunca parado en lo que aprendiste previo, sino seguir con esa inquietud continua. Entonces, al final, este tipo de acciones como las que estamos viendo aquí son acciones que sirven para que entendáis esa brecha que puede haber, esa diferenciación que hay entre lo que se ve académicamente y cómo el natural del mundo empresarial va cambiando. Pero mientras que tengáis las herramientas, ya os aseguro que luego siempre podréis resolverlo sin problemas. Muchas gracias, Francisco. Basiri nos pregunta si es que tienes alguna cuenta de red social, Twitter o otra en la que te puedan seguir. Bueno, ahí tenemos nuestra cuenta de Opino Ecuador, que nos pueden seguir tanto por LinkedIn como por Instagram. Ahí nos encuentran sin ningún tipo de problema. Y ahí vamos colocando los avances, las cosas que vamos haciendo y también las investigaciones que hacemos aquí de Ecuador y cómo está cambiando el país poco a poco. Muchas gracias. Kevin Delgado pregunta, ¿qué tal le parece la idea de implementar beacons como tecnología de pago, que a la vez tiene la idea de mostrar contenido por proximidad? Chus, esa es una idea graciosa que aquí el caso más cercano que tenemos que lo haya aplicado lo tienes en Disney World. Disney tuvo un concepto que, si bien es muy bueno, también es un concepto un poquito, ¿cómo decirlo? No arriesgado, sino para mí luego acabarás teniendo un padre cabreado. Os cuento qué es lo que hacen. A los niños, cuando entras en Disney World, se le da una pulsera que no recuerdo ahora mismo si va con tecnología similar a Beacon o va con NFC, pero para el caso vamos a tenerlo similar, para que el niño, si tú lo dejas suelto por el parque que vaya moviéndose, el niño puede acercarse a una tienda y consumir, ya sea comida, ya sea coger juguetes y sacarlos de la tienda, y automáticamente se les va generando una cuenta de cobro, para que cuando vaya a salir el padre del parque le dicen, oye, espérese un momento, su hijo se tomó 2 Coca-Cola, se cogió estos 2 juguetes de aquí, este es el precio que tiene que pagar. Claro, maravilloso, bonito, has conseguido la experiencia de pago cero en el que no tenías que acercarte nada, luego veremos a ver la cara del padre cuando se encuentre ese punto. O sea, creo que la parte de, ya no en la parte de Beacon propia, en el caso de los medios de pago, sino el cambio de medios de pago que sustituye la tarjeta tradicional, es un punto que está por llegar. O sea, ya sea incluirlo dentro de tu dispositivo móvil, ya sea incluirlo dentro de tu reloj. O sea, creo que el formato propio de la tarjeta, cuando tú tengas aquí que Google Pay, Apple Pay entren en el país, vas a tener que, no vas a estar cargando tu billetera con todas las tarjetas a día de hoy. Tendrás una o dos por si acaso tu teléfono se te queda sin batería, pero la mayor parte las vas a llevar ya de forma digital para evitarte tenerlas encima. Y no tendrá por qué ser Beacon, pero bueno, lo dicho, ya sí que creo que acabaremos teniendo métodos de pago alternativos en esa línea.
La otra parte, la de la publicidad por proximidad, ahí el punto lo vas a tener dentro de 2 años cuando termine el periodo transitorio de la Ley de Protección de Datos. Porque hasta que tú no tienes esa ley, es cierto, yo puedo iniciar una conversación con un desconocido, con un beacon, diciéndole, entre en esta tienda. Pero cuando entre la ley de protección de datos, yo no puedo iniciar una conversación con nadie en su dispositivo móvil sin que él me haya dado permiso previamente. Tiene que haber una aplicación, tiene que haber otro camino de por medio en el que yo ya haya aceptado unos términos y condiciones que permita eso. Entonces, ¿qué es lo que acabarás teniendo en ese caso? Acabarás teniendo publicidad georreferenciada que te la ofrecerán los bancos, que te la ofrecerán otro tipo de entidades dentro de su aplicación donde tú sí habrás aceptado esos términos y condiciones y harán más engagement entre los bancos y los comercios para utilizar como canal su aplicación, porque ellos ya no podrán hacerlo de forma tan directa. Y ojo, que también ahí los bancos serán reticentes, porque recordemos que ya no solamente es que tú no puedes iniciar de forma directa, sino que además tendrás que tú tienes el derecho de decirle a un banco, a mí sí me vas a enviar las notificaciones de mis consumos y demás porque quiero, pero yo no quiero ninguna comunicación comercial de un tercero, ni tuya tampoco. Entonces, el banco y las otras entidades serán mucho más cuidadosas de ver qué tipo de comunicaciones mandan y en qué momento las mandan, porque donde a día de hoy estoy seguro que todos vosotros recibís 20, 30 correos al mes de las entidades bancarias vuestras, eso ya no va a ocurrir a futuro cuando vean que no, al 5.º correo que mandaron este mes se dio de baja de las comunicaciones el 50% de la base. No van a poder hacer eso, necesitan cuidar las bases y evitar que todos los contactos, todos los miembros de la misma entren en cancelarla, porque si no pierden esa capacidad comercial. Entonces, ahí lo que acabarás teniendo es que habrá mucho más cuidado, una mayor curación del contenido que se publicita. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que le pueda pasar a Francisco, por favor. Sí, yo tengo una, perdón que tome la palabra directamente. ¿Qué criterio te merece, Francisco, el hecho de que estamos hablando de una nueva aparición o la aparición de nuevas profesiones, ¿no es cierto?, en la actualidad y la desaparición de otras? ¿Cómo crees que va a ir esta tendencia en los próximos años? Mira, o sea, es decir, es que este punto, si bien es cierto que ahora quizá lo estemos notando más, en el fondo, si nos damos cuenta, esto viene desde la primera revolución industrial. O sea, en el momento en el que tú empiezas a incorporar tecnología, empiezas a cambiar a que ciertas profesiones ya no solo desaparezcan, sino que se reduzcan en muchos casos. O sea, os pongo un ejemplo muy... un ejemplo que nosotros marcamos mucho, explicamos mucho en nuestras charlas, que es el caso de Nintendo. O sea, ¿cuándo creéis que nació la empresa Nintendo? La empresa Nintendo nace a finales de 1800. Una empresa de videojuegos naciendo a finales de 1800. O sea, Nintendo era una empresa de naipes pintados a mano, que cuando vio la primera revolución industrial dijo, mi modelo no va a seguir viviendo a futuro, y se reinventó y empezó a naipes de juegos. Se alió con Disney, con otras empresas y empezó a sacar cartas de juegos. De ahí fue metiendo la digitalización y se fue cambiando. ¿Qué es lo que quiero decir con este caso? Que tienes profesiones que se van a ir desapareciendo con el tiempo y que se van a ir convirtiendo en otras. Realmente el miedo no es que haya cambio de que una profesión pierda volumen y otra lo gane. El problema que tú tienes es que, por ejemplo, cuando antes hablábamos de la parte de RPA, una empresa puede tener 100 personas haciendo ahora mismo papeleo de forma manual. Contrata 3 ingenieros de RPA que crean un proceso con BPMN digitalizado que ya no necesitas las 100 personas. Es cierto, apareció una nueva profesión que eran los ingenieros de RPA, pero por 3 de ellos quitaste 100 del otro lado. Ahí sí que vas a acabar, por eso es por lo que dejaba tan claro de señores, centraros en profesiones complejas, de resolución de problemas complejos o en profesiones creativas. Porque si os centráis en resolver problemas manuales automatizables, lo que vas a tener es que va a llegar un día en el que una máquina que no duerme, que no se pone mala, va a cambiar tu trabajo. Entonces, ahí es donde sí que tenemos que ser muy importantes. Eso sí, te acabará pasando como a día de hoy ocurre en Europa. O sea, en España hay ya
ideas de legislación para que las ciertas máquinas en empresas automovilísticas y en otro tipo de sectores paguen seguridad social, paguen impuestos sociales para que mantengan las pensiones de otros trabajadores y que haya un límite de no puedes tener más de una máquina trabajando en una cadena de montaje por cada X trabajadores humanos en paralelo. Porque ya se han empezado a encontrar viendo, oye, la máquina no vota, la máquina no es votante y a la máquina no le tengo que alimentar, o sea, le doy la electricidad y punto. Tienen que llegar a un punto de equilibrio en el que esa máquina, si bien acabe generando un ahorro en el empresario, no genere luego un problema social en el país. Entonces se acaban buscando legislaciones que lleguen a niveles, acuerdos medios en ese sentido. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que no hay más preguntas. Realmente ha sido un honor tenerte aquí, un tema muy interesante que es muy relevante para todas nuestras carreras, especialmente justamente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Muchas gracias, Francisco, por tu aporte. Nada, a vosotros por permitirme este espacio. Gracias, Francisco. Esperamos que no sea la última vez y seguro creo que todos estos temas nos apasionan, quienes estamos inmersos en la tecnología y obviamente siempre tenemos que estar dando un paso adelante a lo que se venga, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo. Nada. Muchísimas gracias además a todos los asistentes por haber asistido y espero que os haya resultado una charla de interés. Espero poder veros a todos en el futuro y nada, sin nada más que decir, desearos una buena tarde a todos. Muchas gracias, Igualmente. seguro que así será. Nada. Saludos. Una buena noche a todos también. Gracias por su asistencia. Hasta luego.